Vamos a tener un momento de oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día de vida que nos das, porque podemos ver a los hermanos bien, podemos escuchar lo que está pasando por su vida en este momento, vemos tu mano obrando en sus vidas, en los matrimonios, en los jóvenes. Pedimos por los ancianos de la iglesia también, Señor, en este tiempo. Recibimos consejo todos los días. Gracias porque los tenemos, porque podemos disfrutar de ellos. Y por la reunión, Señor, que podemos tener hoy, que podemos abrir tu palabra y hoy un día domingo, Señor, un consejo de tu parte, dar un mensaje, poder hablar de ti y saber que siempre encontramos en la palabra, Señor, un consejo oportuno para nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y predispone nuestro corazón para poder abrir tu palabra, poder entenderla y conocerte un poco cada día más. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, quiero que hablemos en este día domingo un poco tomábamos siempre el carácter de predicación, anunciábamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y mientras cantaba este coro recordaba el local allí en calle Casilda que está cerrado ahora, no nos podemos juntar. Y me acordaba la reunión de esta época, ¿no? Que era frío ir al local, estar ahí y hasta que todo se calentaba, estaba lindo, podíamos disfrutar un momento ahí de escuchar la palabra. Y me imaginaba el momento, ¿no? Donde se sentaba cada uno, qué lugar ocupaba, estaba el hermano Hugo adelante, hermano Luis, y cada uno tenía más o menos su lugar en aquel local. Y pensaba un poco hoy, donde estamos, que cada uno está en su casa, en un lugar donde puede escuchar la palabra, y pensaba cómo está su posición o su lugar respecto con Dios. Si el lugar que Dios tiene preparado para vos lo seguís manteniendo, si seguís estando en esa fe, en esa intensidad, en ese crecimiento, en ese desarrollo que un día profesaste de fe, y aquellos que aún no son del Señor, como decimos siempre, es un domingo más de predicación. Decíamos allá en el local que el Evangelio es un mensaje para valientes, porque los valientes aprovechan este mensaje y lo hacían suyo. Y siempre hablábamos de la simplicidad que es este Evangelio, del sencillo, en el cual podemos transmitir grandes verdades de Dios en mensajes cortos, donde podemos sintetizar a través del conocimiento que el Espíritu Santo nos ha revelado, grandes verdades que por ahí muchos las tratan de adornar o agregar cosas y nosotros sencillamente por el conocimiento aprendido en la iglesia, no en instituto, no en ningún otro lado, podemos hablar acerca de Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y quiero que vayamos a buscar allí en Isaías capítulo 55, es un texto muy conocido, donde los que tienen años lo han escuchado varias veces, pero escuché que hay gente que por ahí nueva, que no conocía, y está bueno que la gente nueva conozca la sencillez del Evangelio, porque hablar del Señor Jesucristo no es hablar de una imagen, no es hablar de alguien que está colgado en una cruz, sino es hablar de alguien que murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día. Y ese es el triunfo que tenemos los cristianos, los creyentes, los evangélicos, porque somos evangélicos, porque hablamos de los evangelios, y los evangelios dan esta buena noticia de parte de Dios. Que Dios te ama, que Dios te está buscando, que quiere que hagas las paces con Él. Y dice allí en Isaías 55, el verso 6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sí? Está una característica, ¿sí? Vemos, por un lado, para detallar en el primer verso, nos está invitando a hacer algo, ¿sí? Nos está invitando a buscar a Jehová, a buscar al Señor, a buscar a Dios. Y eso predispone nuestro corazón o predispone nuestras ganas para, en esta hora, buscar al Señor, porque estamos conectados vía una plataforma electrónica donde estamos recibiendo un mensaje
y este mensaje es de parte del Señor, buscándolo a Él, buscando una respuesta, una pregunta o algo a que nos está pasando. Y dice que tienen buscarlo mientras pueda ser hallado, ¿sí? Y esto nos habla de una fecha en la cual el Señor no va a poder ser hallado, ¿sí? No es hoy, ¿sí? Hoy podemos predicar esta gracia y dice, llamadle en tanto que está cercano, ¿sí? Tenemos la posibilidad de buscarlo hoy, de acercarnos al Señor y llamarlo y decirle al Señor lo que tenemos en nuestro corazón. Y el consejo de la Biblia no termina ahí, porque dice que nosotros nos tenemos que acercar a Dios, ¿sí? Buscarlo, porque Él está predispuesto a escucharnos. Y dice que tenemos que hacerlo porque está cercano, ¿sí? No es algo que esté imposible, no es algo que esté lejos. Podemos acercarnos al Señor y dice que tenemos que hacer una cosa. Dice el verso 7, deje el impío, ¿sí? Aquel que no es santo, aquel que no tiene... no está a cuenta con Dios su camino. ¿Por qué? Porque es un camino de perdición. Y el hombre inicuo, ¿sí? Aquel que tiene pensamientos de mal, ¿sí? Esos pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá ¿qué cosa? Misericordia, amor por esta persona. Amor por aquel que lo busca de corazón, que lo intenta alcanzarlo, que lo intenta llegar al Señor. Dice, ¿qué más? Además de tener amor, dice que Dios va a ser amplio en perdonar. Y esto es lo grandioso del mensaje de salvación. Que el Señor no mide, ¿sí? Los pecados por el tamaño, sino porque son pecados. Entonces ahí en tu situación personal, donde estás, quiero que pienses en tu vida hasta antes de la pandemia y cómo imaginás tu vida después de esta pandemia o después de esta cuarentena en que vivimos. Si va a ser una vida igual que la que venías trayendo o va a ser distinta. Todos dicen que esta pandemia le cambió la vida a todo el mundo, que cambió la forma de hacer los negocios, la forma de hacer el comercio, la forma de reunirnos, la forma de la que hacíamos todas las cosas, la cambió esta pandemia. Ahora, ¿la pandemia esta va a cambiar tu relación personal con Dios? ¿Va a hacer que tu vida cambie, se transforme? ¿Qué tenés que hacer? Buscarlo a Dios, porque es el momento para empezar nuevamente de otra forma, porque ya las cosas no van a ser como antes, dice los expertos. Ahora, ¿qué dice Dios? Dios dice que te está preparando un lugar en el cielo. Ahora lo querés buscar, lo querés alcanzar, querés estar a cuenta con Dios. Dice que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, aquello que estamos haciendo hoy, aquello que estamos pensando, si no está en concordancia, si no está de acuerdo con Dios, lo tenemos que dejar. Y Dios dice que va a ser amplio en perdonar. Ahora, pensaba, ¿sí? En dos frases que vengo escuchando mensajes, y escuché dos frases que me llamaron mucho la atención esta semana. Dice, son dos frases que por ahí quiero que las meditemos mientras vamos a leer un ejemplo de este texto que leímos, vamos a buscar un ejemplo de una persona en el Nuevo Testamento. Dice, no importa lo que opinen los demás, importa lo que Dios opina de mí. ¿Sí? Ese es el primer pensamiento que quiero que tengamos. Para cuando leamos la historia, en función a estos dos pensamientos, veamos cómo reacciona esta persona. Y el segundo es, no esperes que el milagro venga a buscarte, tienes que salir a buscarlo. ¿Sí? Son esos dos pensamientos. Vamos a ir a Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19. Esta es la historia de un hombre que se llamaba Zaqueo. Y este hombre tiene un contexto, ¿sí? Que lo condicionaba, ¿sí? Según el pensamiento del mundo, ¿sí? No el pensamiento de Dios. Dice, vamos a leer la historia, son 10 versículos, y después vamos a hacer un comentario. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud,
pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y analizando la historia de Zaqueo, vemos que era un hombre importante, un principal allí entre los publicanos, era el jefe de los publicanos y además era rico, ¿sí? ¿Por qué digo además era rico? Porque tenía una posición en la cual él estaba visto por los demás, porque los publicanos eran mal vistos porque eran los que cobraban los impuestos para Roma. En aquel momento, donde estaba el Señor Jesucristo era una provincia romana, dentro del Imperio Romano, y los publicanos eran los que cobraban los tributos, los impuestos para Roma. Entonces la gente no lo veía bien, lo veía como un pecador, sí, porque todo lo que porque era un extranjero o podía haber sido del mismo pueblo, pero tenía una actividad que no era bien vista. ¿Sí? Esa era la opinión de los demás. ¿Sí? Nadie conocía a Zaqueo por dentro, sino solamente Dios y él, en el cual escuchamos su relato. Ahora, pensaba en el interés que él tenía en conocer al Señor Jesucristo. Él había escuchado hablar seguramente del Señor Jesucristo, entonces tenía interés de conocerlo y de saber de quién era este que hablaban tanto. Pero, dice, tenía una condición, que era pequeño de estatura. Entonces, Jesucristo, cuando iba predicando por las ciudades, las multitudes se agolpaban para ver, para escucharlo, para pedirle, para tocarlo, porque el Señor siempre le daba una palabra oportuna, hacía milagros, y él, como era pequeño, no podía, no lo iba a poder ver. ¿Y qué hizo? Bueno, diseñó un plan para verlo al Señor. Entonces vio que había un árbol y dijo: bueno, me voy a parar arriba, me voy a subir arriba de este árbol, y cuando pase el Señor Jesucristo ahí lo voy a poder ver. ¿Sí? Entonces armó todo un plan para poder ver al Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo pasó por ahí, dice que levantó la vista y lo llamó por su nombre. ¿Se imaginan Zaqueo? Un publicano que quería verlo al Señor Jesucristo y que lo llame por su nombre, se sorprendió y dice que lo invitó a su casa. Le dice: es necesario que vaya a tu casa. ¿Cómo vas a ir a mi casa? Sí, es necesario que vaya a tu casa, le dice el Señor. Dice que entró a la casa de este personaje. Ahora, me imagino el resto que estaba mirando ahí comenzaron a murmurar, diciendo: ¿cómo va a entrar a la casa de este hombre que es un pecador? Y murmuraban, ¿sí? ¿Y qué importaba lo que pasaba? Al Señor Jesucristo le importaba lo que decía la multitud, lo que podían decir. El Señor Jesucristo sabía quién era él, porque lo llamó por su nombre. Al llegar a su casa, este hombre se para y dice, ¿sí?, que él hacía obras, y sus obras eran dar a los pobres de sus bienes, y si alguien defraudaba, ¿qué es defraudar? Si estafaba a alguien con lo que hacía, con su trabajo, lo devolvía cuadruplicado. ¿Sí? Entonces vemos que aquel pensamiento que tenían muchos de que él era una mala persona, que hacía mal su trabajo, el relato, su propio testimonio, lo tira por tierra esto, porque él obraba bien. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿La vida de él? No, es lo que el Señor Jesucristo tenía preparado para él. ¿Por qué él qué hizo? Como leímos allí en Isaías 55, él predispuso su corazón para buscar a Dios. Se predispuso y diseñó un plan porque él sabía que iba a necesitar de algo para poder ver al Señor Jesucristo, para ver quién era. Y pensaba un poco en la vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿Quién es este árbol que nos ayuda a ver al Señor Jesucristo? Y este es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo que es nuestro soporte, nuestro sostén.
es el cual nos quita de esa pequeñez espiritual que tenemos, ¿sí? Y nos lleva a poder ver al Maestro, ver al Señor Jesucristo y poder conocerlo y que Él nos llame por nuestro propio nombre. Qué lindo que es cuando el Señor Jesucristo llama a las personas por su propio nombre y éstas quedan como sorprendidas, ¿sí? Y ante el mensaje de predicación, ¿sí?, que siempre hacíamos los domingos, siempre dábamos esta invitación, que el Señor Jesucristo te está llamando, Dios te está buscando. Y pensaba en Zaqueo, ¿no?, en cómo él hizo todo un plan para poder ver al Señor Jesucristo, cómo se preparó, cómo hizo que las cosas pasaran, porque Dios tenía un plan para él, no es que él había hecho todo esto. Dios tenía un plan para su vida, Dios quería hacer algo con esta persona. Dios quería salvarlo, porque termina el verso en el capítulo 10, el relato dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a Zaqueo, pero también nos vino a buscar a nosotros. Pensaba, cuán distinto soy yo a aquel Zaqueo de la historia de la Biblia, ¿no? Cuán distinto, ¿por qué? Porque necesité que el Señor me llamara a través de un mensaje. Como todos los que estamos aquí, el Señor en algún momento nos llamó, ¿sí? Nos atrajo con cuerdas de amor, dice la Biblia, y lo conocimos, ¿sí? Y eso es lo importante, que pudimos conocer al Salvador de nuestras almas, pudimos conocer al Salvador de nuestra vida. Hay otra historia, que por amor al tiempo no la vamos a leer, pero es la historia de otro personaje también que era un religioso que se llamaba Nicodemo. Él vino a Jesús de noche porque no tenía el valor que tenía Zaqueo, sino que vino de noche para que no lo vieran el resto de los religiosos. Y le dice, Señor, ¿cómo puedes hacer todos estos milagros que tú haces si no está Dios contigo? O sea, él creía que el Señor era imposible, que si Dios no estaba con esa persona, él no podía hacer los milagros que hacía el Señor Jesús. Entonces vino de noche por el temor y le preguntó, y el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Otra persona que busca al Señor, ¿sí? Otro principal, dice que este era un fariseo principal, y que busca al Señor. Y el Señor no rechaza a nadie. El Señor no te rechaza a vos, no me rechazó a mí, no rechaza a ninguna persona sobre esta faz de la tierra. Solamente es necesario que le busquemos. ¿Sí? El Señor obra de esta manera, nosotros le buscamos, nosotros entendemos que el Señor tiene algo para nosotros y el Señor cambia nuestra vida. Cambió la vida de este fariseo, seguramente aparece muchas veces más adelante en el relato bíblico ayudando después de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, dice que es necesario nacer de nuevo, es necesario cambiar, es necesario que algo cambie, que algo se transforme. ¿Y por qué pensaba en esto? Porque el tercer ejemplo que tenía era el relato de aquellos 4 que llevaban al paralítico y que lo ingresaron por un techo. ¿Por qué lo ingresaron por un techo? Porque no podían llegar a donde estaba el Señor Jesucristo, entonces desarmaron el techo de aquel lugar donde estaba el Señor Jesucristo y lo bajaron, y el Señor Jesucristo lo vio y dice, bueno, para que el milagro se haga, lo tenían que buscar. Para que el milagro se haga en tu vida, tenés que buscar a Dios. Dios no va a hacer nada si vos no le buscás. Dios no va a transformar tu vida, Dios no va a obrar en tu vida si no le buscás de todo corazón. Dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Ahora, ¿cómo estamos obrando en este tiempo de cuarentena? ¿Estamos buscando al Salvador? ¿Estamos buscando para que aquello que el Señor haga, aquel milagro que estamos pidiendo que el Señor nos haga, sea hecho? Pensemos en esta historia, ¿sí? Hombres con buena posición, hombres que creían ser religiosos, hombres que necesitaban una sanidad. Todos necesitamos algo de nuestro Salvador. Pero dice la Biblia que tenemos que dejar nuestro camino y nuestros pensamientos y acoplar nuestra vida y creerle a Dios, creerle lo que Dios dice en su palabra. En ese mismo relato, donde habla acerca de Nicodemo, ¿sí? La Biblia nos enseña una verdad. Y está en el capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
el que en él cree no es condenado, ¿sí? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, prestemos atención, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque lo que hacían estaba mal, no estaba conforme a Dios. Y pensemos en la vida de Zaqueo, él necesitaba la salvación. Y dice el Señor, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No, vino a buscar. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Señor vino a este mundo y vino y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero le preguntaban al Señor, Señor, son muchos los que se salvan, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. ¿Sí? Y ese es el mensaje para hoy. ¿Estás buscando un milagro? Busca a Dios. No busques el milagro, buscalo a Dios. Si no importa lo que opinen los demás. ¿Van a murmurar? Seguro que van a murmurar. Al mismo Señor Jesucristo lo criticaron. Te van a criticar, seguramente van a decir cosas de vos. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice que es amplio en perdonar. ¿Sí? Si lo buscas de todo corazón, ¿sí? El Señor está ahí, está a las puertas, te está esperando. ¿Qué vas a hacer con el mensaje de salvación? ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés una idea de lo que vas a hacer después que salga la cuarentena? Yo no, la verdad. Pero sí sé lo que voy a hacer cuando esté en la eternidad, voy a estar con mi Salvador. Todos los que estamos aquí, que somos del Señor, sabemos que no importa lo que pase en esta pandemia o lo que sigue después. Tenemos puesta la vista en las cosas del cielo, en la eternidad. ¿Sí? Vamos a tener que seguir trabajando y seguramente con algún protocolo. Vamos a poder abrir el local de reunión y seguramente con el otro protocolo. Los chicos en la escuela con otro protocolo. Cada uno en su trabajo con un protocolo. Pero, ¿qué vas a hacer con el Señor? El Señor te está ofreciendo algo distinto, algo que este mundo no te puede ofrecer. La salvación de tu alma. ¿Qué tenés que hacer? Buscarlo. Qué sencillo que es el mensaje cuando podemos leer en la Escritura personas simples, ordinarias, ¿sí? Ordinarias por comunes, como estas personas que tenían la necesidad espiritual, no tenían la necesidad material. Zaqueo era rico, el fariseo también era rico, no tenía necesidad material de algo, tenía la necesidad espiritual, y eso es lo que nos hace a todos iguales. No importa nuestra condición social, lo que importa es nuestra condición espiritual delante de Dios. Aquellos que tienen la necesidad espiritual de buscar al Señor, sabed que Dios tiene abiertas hasta hoy las puertas del cielo. Dice la Biblia, he aquí ahora el día de salvación, he aquí ahora el día. Hoy es el día en el cual podemos ser salvos. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Vamos a aceptarlo? ¿Vamos a rechazarlo? ¿Vamos a postergarlo? ¿Vamos a esperar que pase después la cuarentena para ver cómo me desenvuelvo? Dios te dice, hoy es tu día. Hoy estoy pasando, Mañana no sé. Si sabías que la reunión era 8:30 y te preparaste como lo hizo Zaqueo. Hiciste un plan para escuchar, te juntaste ahí con tus seres queridos, hiciste un plan y estás escuchando el mensaje. ¿Qué vas a hacer con Cristo que te dice, necesito ir a tu casa, necesito entrar en tu vida, necesito cambiar tu vida? ¿Por qué? Porque tengo poder para perdonar todo aquello que está mal, lo transformo, dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios hace nueva todas las cosas y hace nueva tu vida, te quiere transformar, te quiere bendecir, te quiere ayudar. ¿Vas a dejarlo? Si empezaste buscándolo en una reunión como hoy, seguramente tenés que dejarle que el Espíritu Santo haga la obra, porque Dios envió a su Espíritu para que nos ayude, como lo ayudó a Zaqueo a ver al Señor ese árbol. Dios puso ese árbol ahí para que Zaqueo pueda ver al Señor. Dios deja su Espíritu para que nos convenza de pecado, nos convenza de nuestra condición, ¿sí? Porque sabemos que hay de pecado, de justicia y de juicio, dice la Biblia. Ahora te está convenciendo de que sos un pecador, ¿sí? Una vez me convenció de que era un pecador y que solo no me podía salvar, y que si lo rechazaba iba a haber un juicio,
en el cual Dios iba a juzgar a aquellos que rechazan el mensaje. Pero Dios es un Dios justo y va a juzgar a cada uno conforme a la justicia divina. ¿Querés evitar todo este juicio? Bueno, la forma es aceptando al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Dice que Dios toma nuestro pecado y lo tira a lo profundo del mar para no acordarse nunca más de ello. ¿Y qué hace? Si dice la Biblia además, si nuestros pecados fueran rojos como la grana, blanco como la nieve serán. ¿Cuántas cosas, cuántas promesas hay en la Biblia que hacen que nuestra vida sea distinta, que nos hermosee el rostro? ¿Vieron cuando nos perdonan algo? Que se nos pone la cara contenta, o cuando sabíamos que estábamos en falta y que no llegábamos. Pasaba mucho cuando estudiábamos, con mi amigo Vito, que no íbamos a llegar a aprobar, y de repente aparecíamos los dos aprobados ahí, y la carita de alegría era de los dos, porque no sabíamos si íbamos a llegar, porque estábamos cursando otras materias y hacíamos otras cosas. Ahora, cuando Dios nos perdona algo de gracia, ¿sí? Nos da de regalo, nos regala la salvación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar? Que en esta noche nos vayamos con estas historias que leímos, pero sobre todo la de Zaqueo, pensando que no importa lo que opinen los demás, ¿sí? Me importa lo que opina Dios de mi vida, de lo que estoy haciendo con mi vida, de cómo me conduzco, de lo que hago, de lo que digo, de la forma en que estoy hoy con Dios. ¿Estoy a cuenta? Perfecto. ¿No estoy a cuenta? Es el momento para estar a cuenta con Dios. Y la segunda, quiero que Dios haga un milagro en mi vida, que Dios cambie mi vida. Bueno, lo tengo que buscar, ¿sí? Dios no va a hacer nada por mí si yo no tengo el interés de que Él lo haga. Queremos que Dios nos ayude y que Dios nos sostenga. Bueno, pongamos nuestra vida en su mano. Pongamos todo nuestro ser. Y el Señor nos va a ayudar. Que Dios bendiga su palabra y que comiencen una excelente semana. Dios le bendiga. Gracias, Daniel. La verdad que siempre predicamos o contamos las historias que están en la Biblia y las tomamos como ejemplo. Y nunca, personalmente quizás nunca me puse a pensar en esa faceta de las historias, ¿no? Lo que es la cuestión personal y estos hombres que no pensaron en su situación personal, o que sí pensaron, ¿no? Porque quizás Zaqueo medio dijo, en vez de ponerme delante por donde va a pasar Jesús, me escondo arriba del árbol. O el que fue a Jesús de noche, Nicodemo, pensaba también mientras hablabas en el carcelero de Filipos, ¿no? El carcelero, ese ejemplo de ese hombre rudo que tenía a su cargo la cárcel y que instantes después estaba arrodillado a los pies de los discípulos preguntando cómo hacer para ser salvo. No le importó nada. No le importó que estaban los otros presos ahí, porque estaban todos los presos reunidos al lado de los apóstoles, y él fue y se arrodilló y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta vino automática, ¿no? Cree en el Señor Jesús y vas a ser salvo. Y inclusive hay una promesa, ¿no? Vos y tu casa. Qué lindo que el Evangelio es esto, ¿no? Creer, tan fácil como eso. Y decírselo al Señor, orar, decírselo con las palabras de cada uno. Es tan sencillo pero tan poderoso. Implica una definición eterna para el alma, donde uno va a pasar la eternidad. Una cuestión tan sencilla pero tan eterna, ¿no? Qué increíble lo que es el Evangelio y la sencillez con la que lo hizo Dios para nuestra vida. La mayoría acá de los que estamos acá hemos creído ya en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y siempre, cada domingo hacíamos en Casilda, en el salón, la misma invitación, y hoy la hacemos por internet, porque la gracia de Dios no está en un salón, no está en un lugar específico, está donde una persona escucha el Evangelio, cree a Cristo y se arrepiente, va a la presencia de Dios en oración con un corazón sincero. A ese corazón Dios nunca lo va a rechazar. Haya o lo que no haya hecho en su vida, Dios nunca va a rechazar ningún corazón que se acerca con sinceridad. Así que, gracias Daniel por el mensaje. Un domingo más que hemos escuchado el Evangelio.
Vamos a terminar con una oración, luego ya cortamos y bueno, si Dios quiere nos volveremos a ver el día miércoles en la próxima reunión. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias nuevamente por tu palabra, gracias porque te acercaste a nosotros, pudiste, Señor, llegar a nuestras vidas y pudimos darte el lugar que te merecías por lo que has hecho por nosotros, venir a morir en la cruz para pagar el precio de nuestras vidas y darnos así salvación, darnos así vida eterna. Gracias porque pudimos conocerte, conocer el Evangelio, llegar a comprender la necesidad que tenía nuestra alma de ti. Y hoy, Señor, gracias porque podemos seguir predicando este Evangelio, porque llegó a nuestras vidas gratis, no nos costó nada a nosotros, Señor, pero nos llegó de gracia y así de gracia lo predicamos y se lo contamos a otras personas para que puedan disfrutar también de esta salvación tan grande. Bendícenos en esta noche, bendice cada alma que ha escuchado esta palabra y acompáñanos en esta noche, acompaña a cada hogar, cada familia, Señor, bendícelas, danos de tu sanidad, de tu protección, de todo lo que nos has dado hasta aquí, Señor. Gracias porque estamos bien, podemos ver a los hermanos que están bien, por eso te agradecemos todo. En el nombre del Señor Jesús, amén.